Bien, jóvenes, buenos días. Continuamos con la simulación en Tinkercad. Lo hago de esta manera para que se comprenda mejor cómo es que se diseñó este circuito. Lo tengo preelaborado, obviamente, para no perder tiempo en la construcción y pasar directamente a lo que es la programación con los bloques. Entonces, identificando los elementos, tenemos lo que ya conocemos, la tarjeta Arduino y una placa de protoboard. En este caso, en la versión pequeña, no hay ninguna diferencia más que el tamaño. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, trabajan exactamente igual. Tenemos un potenciómetro, un LED y una resistencia para proteger el LED. Para el potenciómetro, nosotros vamos a considerar un valor de 10 kilo ohm. Esta asignación se hace en el cuadro que aparece cuando nosotros damos clic sobre el elemento, y aquí nosotros modificamos el valor del potenciómetro total. Puede ir desde 10, consideramos un solo kilo ohm, o podríamos considerar hasta 100 ohm. Para este ejercicio vamos a considerar 10 kilo ohm. Bien, entonces hay que observar bien la conexión que se tiene en el potenciómetro. En el potenciómetro identificamos terminal 1, el variador, y el terminal 2. En ese sentido, el potenciómetro trabajará en esta conexión. El potenciómetro trabajará en sentido de las manecillas del reloj, es decir, 0 y valor máximo, valor mínimo, valor máximo. Si lo conectamos de manera inversa, es decir, del terminal 2 al terminal 1, nosotros tendríamos un funcionamiento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero ¿cómo se hace esta conexión? Acuérdense que nosotros trabajamos con elementos analógicos y estos se identifican o funcionan básicamente en base a la corriente. Quiere decir que este elemento tendríamos que conectarlo nosotros a un voltaje. Observen bien que el terminal 1 va conectado directamente a la parte negativa y el terminal 2 va conectado a la parte positiva. ¿Por qué se hace de esta manera? Recuerden que la corriente directa circula de negativo a positivo. Entonces los electrones entrarían, generaría el cambio de corriente en función del valor de resistencia al que esté configurado el potenciómetro, y luego descenderían por este lado para regresar a la placa. Entonces, ¿qué elemento va a ser el que nos va a permitir detectar el cambio de corriente a medida que aumentamos o disminuimos la resistencia en el potenciómetro? Pues es directamente la terminal del medio, denominado wiper. Y este es el terminal que vamos a conectar a cualquiera de las entradas analógicas que nosotros queramos. En este caso yo estoy considerando, para llevar un orden, la entrada analógica 0. Bien, esta sería la construcción básica del elemento. ¿Qué nos falta? Solamente el LED. Para la alimentación del LED, como ya sabemos, se toma una salida digital, que es la que va a efectuar el cambio de estado en función de la secuencia que nosotros hayamos configurado para la placa Arduino. En este caso yo estoy considerando mi salida digital 0 como la que va a generar la función después de todo el proceso de instrucción de la programación de la tarjeta Arduino. Bien, entonces esta va a ser la construcción física que nosotros vamos a estar trabajando para este ejercicio. ¿Y cómo vamos a desarrollar el código? Es bastante simple. Para esto necesitamos que esté en blanco toda la plantilla de trabajo para no generar confusiones en el programa, en la simulación, y sobre todo para no saturar el espacio de trabajo. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a ir a la función variable. Vamos a ir a la función variable para poder generar el cambio de elemento que nosotros vamos a estar detectando y que le vamos a decir a la tarjeta Arduino que es la que va a generar el cambio de función para nuestro proceso o nuestro ciclo de programación. Vamos a generar una variable, yo le voy a denominar resistencia. A esta variable la vamos a condicionar para que sea el elemento de detección y de cambio en todo nuestro programa. Bien, entonces todo lo que hice fue irme a variable, escribir en este cuadro de diálogo variable, y finalmente me genera todos estos segmentos de bloques a partir de esa creación de variable. Bien, entonces vamos a generar ahora nuestra primera parte de indicación
o de reconocimiento de esta variable. Y esta lo vamos a hacer a partir de la instrucción definir resistencia. Le vamos a decir a la tarjeta Arduino qué va a interpretar como resistencia, ¿sale? Entonces ya sabemos que nuestro elemento resistencia va a ser detectado a través de un cambio de corriente, y ese cambio de corriente, dijimos, sale del terminal 2. Entonces lo que se conoce como resistencia para mi tarjeta Arduino va a ser lo que sea que esté conectado a mi pasador analógico o entrada analógica 0 en este caso. Yo podría conectarlo en el 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera, solamente cambiaría obviamente en mi código cuál va a ser mi pasador. Bien, entonces en este sentido vamos a ir a otra indicación. Vamos a ir a esta parte, definir pasador, lo vamos a ubicar en pasador analógico. En ese sentido, nosotros lo vamos a encontrar directamente en la sección de entradas. Leer pasador analógico a 0 ya viene indicado por default. De ahí que yo lo haya conectado intencionalmente a la entrada analógica 0. Bien, porque por default ya viene indicada en el diagrama de bloque. Entonces yo la voy a arrastrar con un clic y la voy a colocar dentro del círculo, y entonces a mí ya me generó una integración de lo que es resistencia y directamente el pasador analógico a 0. Entonces mi Arduino va a interpretar resistencia, va a ser el cambio en este pasador. Muy bien, hasta aquí es lo que llevamos indicado como definición de la variable resistencia, y que va a reconocer o interpretar mi tarjeta Arduino a partir de la corriente que va a salir de la terminal 2 o wiper, perdón, en este caso wiper, que va directamente a la entrada analógica 0. Bien, volvemos al código. Y en ese sentido, ahora vamos a generar una instrucción condicional que se denomina si. Es básicamente la instrucción if en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Condicionar para decir si la resistencia va a tener un valor, genere un cambio. Si tiene otro, entonces va a realizar otra función. Bien, ya tenemos la función si. A partir de la sección control, nosotros identificamos el bloque que tiene si, un hueco, entonces, if, then. Ok, no vamos a utilizar todavía esta función. Podríamos utilizarla, pero para el ejercicio vamos primero a trabajar con la versión simple o sencilla de la instrucción de control. Entonces el if. Vamos a asignar ahora una función de valor. Nos vamos a la sección de matemáticas y ahí nos vamos a encontrar con todos los otros elementos de valor o de cambio aritmético o de operaciones aritméticas con los que podemos trabajar. Para este ejercicio les había comentado, vamos a encender un LED con el potenciómetro. Que esté apagado el LED con un rango establecido del potenciómetro, y que encienda un LED con un rango establecido del potenciómetro. Entonces, bien, si va a ser mayor o menor de un valor, necesitamos obviamente la función mayor o menor, y es esta de aquí en medio. Bien, entonces tomamos el bloque y lo vamos a arrastrar hasta integrarlo dentro de el recuadro de la función if o si. Bien, en este caso ya está colocada, y ahora lo que vamos a hacer es asignarle el reconocimiento de mi variable si, que queremos que genere un cambio en función de su valor. Entonces va a pasar algo, ¿verdad? Bien, necesitamos nuestra variable. Regresamos a la función variable, y dentro de la función variable el segmento resistencia. Entonces la variable resistencia va ahora a tener que respetar un parámetro mayor o menor de nuestra asignación. En este caso lo que nosotros vamos a simular es que va a ser menor a un valor establecido. Vamos a considerar lo siguiente. Recuerden que trabajamos el potenciómetro con un valor en magnitud a los 10 kilo ohm. En ese sentido, nuestro código va a trabajar con escalas de 100. Significa que si yo quiero hablar de 9 kilo ohm, yo tendría que poner
en mi, en mi código un valor de 900 de esta manera. Entonces 9 kilo ohm en este recuadro de aquí equivaldría a colocar aquí 900. Entonces, ¿qué significa? Si la resistencia tiene un valor menor a 9 kilo ohm, entonces mi LED, ¿qué va a hacer? Y ahora nos tenemos que ir a la sección salida, porque es el elemento de trabajo, ¿verdad? Retomando el sentido de esta función, diríamos, la resistencia se va a leer en esta entrada. Si mi variable resistencia ahora no respeta este valor, entonces, ¿qué va a hacer el LED? El LED de este lado, que recuerden que está conectado en el pasador 0 de mi placa Arduino, entonces por default ya viene colocado, va a estar encendido. Bien, esa es la condición de trabajo. Podríamos nosotros configurar encendido o apagado, pero ¿de qué va a depender? De un segundo estado de la tarjeta, de un segundo estado de trabajo de todo mi elemento físico. En este caso, pues viene dado o condicionado por el comportamiento que puede tener directamente el potenciómetro. Bien, entonces volvemos al código. Dijimos, pasador 0 va a estar apagado. Y tomamos otro cuadro de condicionamiento, pero volver a construir esto se va a volver bastante tedioso. Es repetitivo. Para facilitar las cosas, exactamente igual que una imagen en PowerPoint o en Word, sin dar clic, normal, nos arrastramos únicamente el cursor, cambia la manita, clic derecho y le vamos a dar a duplicar. Duplicar y entonces lo colocamos hasta el final. De esa manera nosotros ya ahorramos más trabajo. Y volvemos al comportamiento de la resistencia. Ya tengo un valor menor, ahora voy a asignar un valor mayor. En este caso, por ejemplo, yo diría, si la resistencia es menor a 900, en este caso el valor 900 asignado para el código equivaldría a 9 kilo ohm. En eso estamos de acuerdo. Definir pasador 0 en baja quiere decir que el LED va a estar apagado si la resistencia del potenciómetro es menor a 9 kilo ohm. Si la resistencia es mayor a 9 kilo ohm, que haga lo contrario entonces el LED, que se quede encendido. Y ese sería básicamente el comportamiento de mi tarjeta Arduino. Si el potenciómetro está a menos de 9 kilo ohm, el LED va a estar apagado. Si está arriba de 9 kilo ohm, pues entonces va a estar encendido. Bien, y para este caso lo que vamos a considerar también es la simulación para que vean ustedes cómo es que trabaja. De este lado yo tengo ya colocado mi potenciómetro en ese valor. Si yo lo bajo de 9 kilo ohm, entonces el LED se apaga. Si yo vuelvo a subirlo, entonces el LED se prende. Fíjense que solamente trabaja en un rango de encendido de 9 a 10 kilo ohm. Hay un margen de trabajo de 1 kilo ohm nada más, obviamente. Cuando baja de ese valor, entonces se apaga y no va a encender en ningún otro valor porque esa fue la programación que le dimos a nuestra tarjeta. Cuando detecte 9 kilo ohm, prende, cuando no los detecte, se apaga. Bien. Ahora, ¿qué sucede con el código de Arduino? Bloques y texto en este caso para poder entender mejor la programación, el código basado en las librerías. Bueno, resulta que nosotros declaramos aquí una resistencia igual a 0. En este caso, detectada ¿dónde? En una entrada del pin analógico 0. El modo de entrada para el analógico 0 y el modo de salida para el digital 0. Bien, y empezamos ahora sí el cuerpo de trabajo de nuestro código. Tendríamos que la resistencia va a ser igual a la lectura analógica de la entrada analógica 0. Sí, aquí está el condicional. El primer condicional sí, acá lo pueden ver de este lado. La resistencia es menor a 900. La escritura digital o el comportamiento de la salida digital 0 va a ser apagado, que es este renglón de acá. Si nosotros ponemos otro sí, if, acá está. La resistencia es mayor a 900, que en este caso dijimos que era el rango de trabajo en la magnitud de 10 kilo. 10 kilo es igual entonces a la key dentro del código a 1000 valores numéricos. La escritura digital de la entrada de la salida digital 0 va a ser alto. Entonces,
retrasamos 10 milisegundos para poder mejorar, en este caso, la simulación. Se retrasaría ya en una tarjeta Arduino real para poder observar el cambio de funcionamiento del LED. Y esta es la simulación de encendido y apagado de LED con un potenciómetro.